Puedes comenzar. Ya. Ya, haciendo un resumen de lo que les envié, si bien estas no son patologías, con lo que yo empiezo, son sintomatología, es para que ustedes sepan cuáles son los cambios de la dietoterapia que se deben realizar, ¿ya? Si se dan cuenta, en los cambios dietoterapéuticos no aparecen las calorías o proteínas o lípidos o hidratos de carbono, porque solamente son modificaciones de consistencias, digestibilidades o volúmenes o ritmo horario, ¿ya? Y en algunos casos también se debe poner atención con respecto a las temperaturas de los alimentos, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si tiene náuseas y vómito o reflujo gastroesofágico o pirosis, cuál debiese ser la prescripción dietética que vamos a utilizar en este paciente, en esta paciente, ¿ya? Generalmente también pueden presentar la embarazada si tiene cansancio, por ejemplo, y somnolencia. No hay ningún cambio de la dietoterapia que mejore este estado de la madre. Cuando las pacientes tienen estreñimientos o hemorroides, lo que vamos a hacer, como tienen pesadez porque tienen estreñimiento, quiere decir que en una semana, por ejemplo, la embarazada no acude al baño, lo que debemos hacer es modificar, ¿cierto?, la característica de la fibra que tenga esta. Espera un poquito. Profe, Dígame. Sí. es que a mí en esta diapo me quedó la duda de cuando tiene estreñimiento, ¿se le da más o menos sodio? O sea, ¿se le da hipo o normosódico, por ejemplo? O sea, ¿cómo determino eso? Como que no me quedó claro esa parte. Va a depender de la paciente, por eso depende de ella. Si tiene, por ejemplo, hemorroides que están sangrando estas hemorroides, va a ser hiposódico, pero si no están sangrando, la recomendación es que sea la cantidad de sodio normal. Solamente va a depender de eso. Ah, ya, gracias. Ya. Si la paciente tiene edema o tiene las piernas hinchadas, que generalmente se le hinchan o las piernas o las manos o los pies, ya la modificación aquí va a ser generalmente hiposódico. ¿Cuánto hiposódico? Menor a 2000 miligramos al día. Va a depender de cómo tiene las presiones arteriales la paciente, ¿ya? De eso va a depender cuánto es sodio lo que se va a restringir, pero generalmente se da 2000 miligramos hacia abajo, y una alimentación normal, la normal que nosotros tenemos, sin hacer restricción de sodio, tiene aproximadamente entre 2500 y 3000. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente con que se reduzca, por ejemplo, la sal de las ensaladas o que los alimentos que consuman no sean ricos en sodio, ya va a poder hacer un régimen hiposódico. ¿Cuáles son los alimentos que son ricos en sodio? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuáles son los alimentos? Ahí están diciendo. No, los embutidos, muy bien, Luis. ¿Qué más? Los snacks, los enlatados, ya, muy bien. Acuérdense de la sopa en sobre, los alimentos ultraprocesados, muy bien. Ya, muy bien. O sea, se restringen esos alimentos y ya sería hiposódico para la embarazada. Solamente restringiendo eso podemos cubrir un régimen hiposódico.
Profe, en el chat igual habían preguntado otras cosas antes de que preguntaran qué alimentos tienen sodio. O sea, ¿Cuál? son altos en sodio. Ah, sí. Eh, Aquí sí. dice, profe, entre más estreñimiento debemos disminuir el sodio. En el caso que tenga mucho estreñimiento, por ejemplo, de feca una vez a la semana, igual es normosódico. Pero el estreñimiento lo tenemos que ver en base también a la fibra dietética, ¿ya? Si bien cuando uno indica hiposódico es principalmente porque la gente o las embarazadas consumen muchos alimentos que son, como dijeron, procesados, ultraprocesados, mucho consumo de carne y eso también dificulta la evacuación, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que no es que sea hiposódico, ¿ya? Si la presión está normal, sin embargo, tenemos que igual hacerle una restricción, pero no lo vamos a cuantificar, sino que le vamos a indicar que evite los alimentos que son, como dicen ustedes, ultraprocesados o que tengan mucha cantidad de sal como los embutidos, a eso, ¿ya? No es que ustedes lo vayan a calcular, generalmente se da ¿cuánto es el sodio normal que deben consumir las personas? ¿Cuánto es? ¿Sabe? 4 gramos diarios, dijo alguien. Ya, la Mariana, sí, 4 gramos diarios. ¿Ya? Y los 4 gramos diarios o 4 miligramos, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Lo vamos a cuantificar? ¿Le vamos a enseñar a sumarlo? ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Dice por poco menos de una cucharadita. Ya. Lo que siempre hago yo es que voy a mostrarles algo. A ver, que no sé dónde lo tengo aquí. Ya. ¿Alcanzan a ver esto? No se ve muy bien porque tengo la ventana atrás. ¿Lo ven? Ahí dijo la Javi, ya. La tapita del lápiz Bic. Perfecto. Con la tapita del lápiz Bic, ¿cuántos gramos serían? ¿Cuántos gramos serían con la tapa del lápiz Bic? ¿Cuánto es un gramo? ¿Cuánto es una tapa de lápiz Bic? ¿2 gramos? No, es 1 gramo. ¿Ya? Esa tapita de lápiz Bic es un gramo y en este caso debiese ser la mitad de la tapita para el almuerzo y la mitad de la tapita para la ensalada. Ustedes no sé si alguna vez han hecho esa prueba y es súper desabrido. No sé si ustedes alguna vez lo han probado, la Monse dice que queda súper insípido y así es, ¿ya? Pero es lo que nosotros debiésemos indicarle. O sea, si usted prepara la comida para 4 integrantes de la familia, usted debiese agregar a la comida 2 tapitas de lápiz Bic. En el caso que haga poroto, por ejemplo, 2 tapitas de lápiz Bic y en realidad queda eh, con poca sal, ¿ya? Pero es lo que nosotros debiésemos estar acostumbrados a consumir. De a poquito a lo mejor ir modificando, agregarle más especias, no sé, laurel, orégano, comino. Ustedes tienen que ir viendo o sugiriendo algún alimento, alguna especie que pueda mejorar el sabor. El ser hipertenso, o en realidad también prevenirlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le podemos decir, por ejemplo, o le podemos explicar, si vieron las diapos completas, existe la preeclampsia y la eclampsia. Y en este caso, estas patologías, bueno, entre otras cosas, pueden producir que se produzca parto prematuro, por ejemplo, o que en otras ocasiones pueden haber, eh, ay, ¿cómo se llama? Convulsiones o hasta la muerte fetal o materna, ¿ya? Por lo tanto, es bien importante cuando un médico ve que existe algún riesgo de eclampsia, sugiere inmediatamente la cesárea, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ir controlándolo. Generalmente, cuando están con preeclampsia o diabetes gestacional, la mayoría pasa mucho tiempo en el hospital, ¿ya? Entonces, ahí tienen que tener harto cuidado y ahí es cuando tenemos que limitarnos más. Cuando estamos en APS, se tienen que limitar
si bien a las guías nos tenemos que limitar a las guías, pero siempre indicando las cantidades sugeridas, ¿ya? En este caso no le vamos a decir saque el salero de la mesa, sino que vamos a tener que decirle ya usted con la tapita de la Big Big modere la cantidad y esta es la cantidad que usted, la idea es que sean 4 gramos, pero sabemos que no van a ser 4 gramos calculados, ¿ya? Porque la embarazada no va a calcular el sodio de todos los alimentos. Claudia. Que cuando están hospitalizadas, ya cuando están hospitalizadas por preeclampsia o eclampsia para manejo, en general ya no hay hospitalizadas, no hay restricción de sodio, porque lo están manejando de manera farmacológica. Entonces a la paciente solamente se le da cuantificar el sodio cuando está muy complicada. Obviamente, antes de que caigan hospitalizada la paciente, uno debiese dar una recomendación a lo menos de 2.000 miligramos al día de sodio. Pero una vez que ya están complicadas en el hospital, no se le entrega un hiposódico con restricción, por decirlo así, porque ya el tratamiento es farmacológico. ¿Se entiende? Profe, ¿y el medicamento que consumen las personas normales hipertensas, el enalapril, no sé cómo? Sí, Puede dentro ser de uno varios, de ellos, sí. enalapril, sí. Ya, ese no, por ejemplo, ¿se le puede dar a la embarazada o es perjudicial para el bebé, como decía usted? Es que va a depender. Hay algunos medicamentos que son permitidos. El enalapril no lo recuerdo, parece que lo modifican, lo cambian. Ya, por ejemplo, los diuréticos no están permitidos dentro del embarazo, pero ahí van viendo cuál es el mejor tolerado para la. Ay, que no me acuerdo el nombre específico. ¿Te acordáis, Claudia? Para, no, Ya, lo voy a buscar y lo. Bueno, pero no todos los hipotensores son aceptados para la embarazada. Igual muchos medicamentos también que son para las personas sin embarazo, hay algunos que están contraindicados durante el embarazo. Generalmente los que sobrepasan la barrera de la placenta. ya. Gracias. Una de las complicaciones que tienen algunas madres, solo muy pocas, es la hiperemesis gravídica. Y esto quiere decir que Lo encontré. está Metildopa. Es el que utilizan para la embarazada. Dentro de los hipertensivos. Gracias. antihipertensivo. Eso. El más común que utilizan es la metildopa. Ya, gracias, profe. Ya. La hiperemesis gravídica quiere decir que la madre vomita demasiado, pero no estamos hablando del vómito normal que uno puede tener la embarazada, que vomita 1 o 2 veces al día. No, hiperemesis gravídica quiere decir que la madre ya ha pasado varios días en los cuales no ha podido soportar ningún alimento y está solamente vomitando. ¿Ya? No quiere decir que porque una embarazada vomita en las mañanas de manera matutina o después de comer, vomita de nuevo unas 2 o 3 veces al día, quiere decir que tiene hiperemesis gravídica. No, quiere decir que pasan días en los cuales la madre no ha podido ingerir alimento y lo único que está expulsando ahora generalmente son jugos gástricos, no es alimento, ¿ya? Eso es hiperemesis gravídica. Y en esos casos es cuando a la madre se le hospitaliza. Pero en realidad uno de los servicios de ARO, que es alto riesgo obstétrico, vemos muy pocas mujeres que están con este cuadro. Y generalmente, ¿para qué se les somete a hospitalización? Para hidratarla, solamente para mantenerla hidratada y entregar calmantes a nivel gástrico para que no tengan irritación de la mucosa y antieméticos para que ella pueda dejar de vomitar. Ese es el objetivo del tratamiento.
mantenerla hidratada sobre todo. ¿Ya? Y puede que en algunos casos, si la madre ha sido hospitalizada por hiperemesis gravídica, lo más probable es que al finalizar una semana, desde que empezó con el cuadro hasta que ella la pueden estabilizar, vamos a ver que no hay ganancia de peso en esa semana y lo más probable es que haya perdido peso la embarazada. No quiere decir que va a pasar de un estado nutricional de sobrepeso a un estado nutricional normal con que vomite una semana. No va a pasar eso, que va a pasar de un estado nutricional de una clasificación a la otra, a no ser que ella estaba con un estado nutricional normal límite inferior y baje unos 2 kilos durante esa semana y caiga la clasificación del estado nutricional de enflaquecida, solamente en esos casos. ¿Ya? Y la dietoterapia para ella entonces va a ser justamente modificar, tratar de entregarle la alimentación que pueda mantener en el estómago, porque vomitan todo, o sea, ni siquiera uno alcanza a entregarle algo y ya está vomitando. Sienten el olor a comida y lo vomitan. Entonces, generalmente nos vamos a encontrar con estas embarazadas que están con un suero glucosado a nivel venoso de parcial solamente, con unos 1000 ml al día de suero glucosado entre el 5 y el 10% solamente para mantenerla hidratada. Pero el objetivo nutricional ahí no va a ser retardar el deterioro del estado nutricional, Bien solamente va a importante ser eso. mantenerla hidratada a ella. Obviamente después, cuando los medicamentos disminuyen la sensación de vómito, al cabo de una semana o cabo de 10 días recién pueden comer pseudo normal y va a depender de la tolerancia de la madre. No está indicado la nutrición enteral en ella, va a estar solamente indicado mantenerla hidratada. ¿Ya? Como vemos que los cuadros clínicos graves, ahí yo les mencionaba la deshidratación severa, que es lo más que puedan tener. Entonces ahí solamente es por pérdida de los líquidos, es que se van a causar todos estos cuadros de alcalosis metabólica, hiponatremia, aumento de la frecuencia cardíaca, hipoventilación. Solamente estos dependen de la hidratación. Entonces, corrigiendo la parte médica, la hidratación de la paciente puede tener estos cambios metabólicos, van a mejorar. Entonces, como Preguntan por lo... qué es más común en menores de 24 años. ¿De qué? ¿Por qué es más común en Ah, menores? porque en general no hay una estabilización solamente por las hormonas. ¿Por qué? Porque está regulado la hiperemesis gravídica por las hormonas, que tiene demasiadas hormonas. Entonces, están en el estado más fértil de la vida de la mujer. Solamente por los cambios hormonales. Obviamente, mientras más la madre sea madre geriátrica, que sería sobre los 35 o 40 años, va a haber poca frecuencia de esta hiperemesis gravídica porque el nivel de hormonas, de estrógenos, por ejemplo, en la mujer ya son menos. Entonces ahí, como decía la prescripción dietética, el régimen va a ser cero porque no le van a dar nada por boca y solamente van a estar con una hidratación parenteral, con suero glucosado y algunos electrolitos para
evitar la deshidratación. Y después, cuando ya se estabiliza y deja de vomitar tanto la madre, se empezaría con un régimen hídrico, solamente para hidratarla, ¿ya? Y sabemos que el régimen hídrico no aporta nutrientes, entonces solamente para mantenerla o favorecer la hidratación. Y después se va a evolucionar al régimen líquido según lo que pueda ir tolerando la madre. En estos casos de hiperemesis gravídica, lo otro importante es que si bien ella no tenga ningún problema masticatorio, no tenga ningún problema de tránsito digestivo, por ejemplo, hacia la vía defecatoria, lo importante es no ofrecer grandes cantidades de alimentos o alimentos que sean de olores muy fuertes, porque el solo sentir olor a una comida, olor a una sopa caliente, por ejemplo, la madre siente de nuevo las náuseas y los vómitos. Entonces uno generalmente le pregunta a ella, ¿tiene ganas de tomarse una agüita de hierba o un té? Y ahí ellas van a decir sí. Nosotros generalmente no se les da leche en ese periodo, solamente algo que las pueda mantener hidratadas. Les pregunta a uno si cree que sientan ganas de comer pan y ellas dicen sí, un pan molde sin tostar porque el olor a tostado también les causa náusea, entonces generalmente uno da un pan blanco, sin orilla, generalmente uno no les da quesillo, ellas dicen no, un pan blanco solamente. Entonces toman un té muy simple, no tampoco té con olores, y se les va a dar un pan blanco y sin nada. Solamente va a depender de las ganas que ella tenga de comer algo. A veces ni siquiera las jaleas las aceptan porque el color ya les da náuseas y vómitos. El color rojo, el color naranjo, amarillo. Entonces generalmente va a depender todo dependiendo de cómo se siente ella. Otro de los cuadros que se pueden presentar durante el embarazo son las anemias. Ya esto se trata a nivel el OCEFAM, ¿cierto, ¿Perdón? Pauli? ¿Qué cosa? Las anemias en la Sí. embarazada, Ujú. sí. Sí. Esto se trata a nivel primario y por eso, como decía la profe anteriormente, empiezan con suplementos. Y ahí la idea, O ¿cuál sea, es? sí, La po. educación. Y recuerden que el hecho de que la mamá esté con anemia puede ser riesgo de un embarazo de un bebé más pequeño, por lo tanto, pequeño para la edad gestacional, por lo tanto tenemos que tratarla lo antes posible. Se supone que el fierro está desde el inicio del embarazo, así que no debería tener problema, pero está asociado mucho a estreñimiento, así que ahí tienen que ustedes tener súper claro las características que les vayan diciendo las embarazadas. Aparte que cuando empiezan a tomar este hierro, uno generalmente les puede decir a la madre que se fijen en el color de su materia fecal, porque cambia, entonces les puede cambiar y ellas se pueden asustar. Entonces uno les dice de que sí, efectivamente puede cambiar el color de su materia fecal, que no deben asustarse, que es producto del suplemento que están utilizando. Aparte que hay algunas mamás o mujeres embarazadas que son súper preocupadas y entonces cualquier cambio que sienten dejan de comer porque dicen, no, lo que comí me causó mal, mis heces están saliendo de otro color, a lo mejor le está haciendo daño al bebé, entonces uno generalmente tiene que ir diciéndole qué cambios pueden haber para que ellas no se asusten. Otro de los cuadros es la colestasia intrahepática gravídica, que esta generalmente se da solamente porque están embarazadas, ¿ya? Y el cuadro clínico que generalmente se ve es que tienen prurito
o salpullidos o picazón, tanto en las palmas de las manos como en los pies, y generalmente se da en la noche cuando ellas ya están tranquilas acostadas. Ya pueden estar acompañados o no de algunos trastornos o otros síntomas digestivos. Y solamente se hacen exámenes para ver cuando esto no cesa, solamente si fue una sola vez o esto se permanece en el tiempo. A la embarazada le hacen estos exámenes para poder determinar qué otra cosa es y no sea solamente que es una patología durante el embarazo. Y el tratamiento nutricional, como en todas las otras, va a depender de la sintomatología que tenga la paciente. ¿Ya? Y Luis En este pregunta caso, algo. por ejemplo, en este caso, por ejemplo, los lípidos se restringen, pero no quiere decir que se den menos de lo normal, sino que se dan del límite inferior de lo normal. No quiere decir que se den menos de esa cantidad. Sí, pregunta nomás. Dice, ¿el consumo de vitamina C en embarazadas cuánto tiempo después de la toma del suplemento es adecuado? Bueno. Debemos saber que la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos teniendo recambios día a día de esta y no hay una acumulación en el organismo. Y lo otro que deben saber es que la vitamina C tiene un umbral de absorción, o sea, sobre el 100% de lo que nosotros, los requerimientos normales, si son 60 miligramos al día y nosotros consumimos un fármaco que va a dar 1000 miligramos, por ejemplo, solamente se absorbe su capacidad máxima, que sería el doble, serían 120, y el resto el organismo después lo excreta por vía urinaria. Entonces no hay una intoxicación por vitamina C, no solamente en la embarazada, así que no en ninguna persona. No sé qué querías decir tú, Pauli. Profe, no, mi pregunta es respecto al tema del suplemento de fierro. ¿Cuánto tiempo después de la suplementación de hierro o fierro es recomendado dar la vitamina C para que mejore la absorción del suplemento? A eso va mi pregunta. El hierro que se utiliza farmacológicamente no necesita mediadores para poder ser absorbido. Perfecto, profe, gracias. Y a propósito, todo lo que son suplementos farmacológicos, por ejemplo, si ustedes consumen, ¿cómo se llaman esto? Biontré, Neurobionta, Supradin, todo eso que son vitaminas o multivitamínicos no necesitan que ustedes se lo tomen con vitamina C o que no tomen calcio, sino que esos medicamentos vienen con la capacidad de ser absorbidos rápidamente y no necesitan ningún mediador para ser absorbidos. Solamente lo que no se debe hacer es que no se deben tomar con alimentos que inhiban esa absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que no se deben tomar con leche o no se deben tomar con té, por Profe, ejemplo. ¿eso es por los transportadores que ocupan a nivel Por los intestinal? transportadores que utilizan, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos micronutrientes necesitan algunos que son por transportes activos, otros que son transportes pasivos, otros que son de transporte o de absorción facilitada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en general, nosotros cuando comemos comida y los micronutrientes van a necesitar una de estas formas de absorber, pero cuando son medicamentos, los medicamentos ya vienen listos para no utilizar ninguno de estos tipos de transporte, solamente vienen por decirlo así, vienen listos para ser absorbidos, entonces sería una absorción facilitada o pasiva, no necesita ningún canal de absorción. Y no los saturan tampoco los canales de absorción. No sé si quedó claro. Sí, profe, súper claro, gracias. Ya. Entonces, la colestasia dice acá que se restringen los lípidos, pero se restringen la molécula, por ejemplo, si decía que era de 25 a 30
lo normal para la embarazada, se va a utilizar el 25, ¿ya? Lo que sí tienen que hacer ahí, en la colestasia, es restringir el colesterol total. Pero generalmente con un régimen liviano ya estamos de manera paralela, no estamos entregando una cantidad de colesterol. Entonces con un régimen liviano podemos cumplir todos los objetivos que son de disminuir la sintomatología y de entregar una selección de lípidos. Ya. Una de las patologías que son más complicadas durante el embarazo y que generalmente pueden llegar a estar hospitalizadas las embarazadas, 1, 2 semanas, va a depender del manejo de esta, son las que son consideradas como CHE, ya que es síndrome hipertensivo en el embarazo. Así lo podemos encontrar en las fichas clínicas. Y de esta se desprenden las preeclampsias y las eclampsias, ¿ya? Había una pregunta antes, cuando recién comenzamos, acerca de qué es lo que era la hipertensión esencial o la hipertensión secundaria. La hipertensión esencial, para poder explicarla, no me acuerdo quién fue la que preguntó, pero la hipertensión esencial quiere decir que es una hipertensión con la que ya viene la persona fisiológicamente. No quiere decir que es una patología, sino que la persona es hipertensa. ¿Me captan? Quiere decir que a ella siempre ha tenido presiones arteriales elevadas y sobrevive de buena manera, la persona no se siente mal ni nada, sino que quiere decir que siempre ha sido hipertensa. No sé si la persona que preguntó le queda claro que lo que es esencial. Y la hipertensión secundaria quiere decir que por causa de alguna enfermedad tiene hipertensión. Por ejemplo, tiene enfermedad cardíaca, tiene una enfermedad renal, o es obesa, o es dislipidémica, y después le causa la hipertensión secundaria. Quiere decir que es secundaria a otra patología. La persona que preguntó, si me puede decir si le quedó claro o no. Dice Profe, sí me gracias, quedó profe, así claro. que- Gracias. ujú. Ah, ya. Es que como no veo el chat, veo solamente la presentación. Por Yo eso. estoy viendo el chat, así que Ya, listo. Entonces, ¿qué quiere decir que es el CHE? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer nunca antes era hipertensa, nunca había tenido presión arterial elevada, no había ningún antecedente que ella tuviese en algún momento una presión sobre lo normal, sobre 120 lo normal, ¿cierto? Y podría ser sobre 130 para clasificarla como un síndrome hipertensivo en el embarazo. Y durante este tiempo que está embarazada ella, empieza a presentar estas presiones arteriales elevadas. Entonces ella fue a su control en el Cefam la primera semana de embarazo y estaba bien su presión, no había ningún problema, pero después, en algún momento, ella va a controlarse, a su control con la matrona, por ejemplo, y le encuentran esta presión arterial elevada. ¿Ya? Quiere decir que durante el embarazo presenta esta hipertensión. Y aquí lo más complicado son dos cosas. Una, que va a presentar tanto la hipertensión como puede presentar una proteinuria, que quiere decir que van a haber proteínas que están siendo excretadas por la orina. Y en el caso de la preeclampsia, que son, puede ser mayores a 300 miligramos, y en el caso de la eclampsia, que puede ser sobre 5 gramos. ¿Ya? Esa es la diferencia primordial entre la preeclampsia y la eclampsia. Y no quiere decir que la eclampsia va a ser consecuencia de la preeclampsia. Puede presentar eclampsia la embarazada, quiere decir que de un momento a otro la mujer presentó una hipertensión arterial y presenta una proteinuria demasiado elevada.
¿ya? Generalmente esto se da sobre las 20 semanas de gestación. ¿Cuál es el problema de cualquiera de estas dos patologías que generalmente uno las encuentra hospitalizadas? Es que pueden afectar tanto la vida de la madre como la vida fetal. Entonces podemos ver que a veces hay embarazadas con estas preeclampsias que de difícil manejo y que están hospitalizadas meses para que en lo posible la mujer, pasadas las 20 semanas de gestación, pueda lograr que el bebé crezca un poco más intrauterino y después poder inducir al parto, ¿ya? Entonces, si son de muy difícil manejo, se presentan estos partos prematuros y ahí tenemos a los bebés prematuros después, ¿ya? Entonces, la idea es poder manejarla para que vaya creciendo el bebé y después generalmente se interrumpe el embarazo. Lo que sí, que a veces esto, supongamos que la madre le dio de un momento a otro esta hipertensión y cayó desmayada, la embarazada andaba, no sé, supongamos andaba comprando en la calle y se desmayó, le toman la presión arterial y está muy elevada, llega al hospital y si ven que el movimiento fetal ha disminuido de manera severa, interrumpen el embarazo de manera de urgencia. Y ahí se corre el riesgo en que el bebé no tenga sobrevida y también puede que la madre no tenga sobrevida. Entonces, por eso son de difícil manejo y es uno de los aspectos más complicados durante el embarazo. ¿Cuáles son algunos trastornos que se van a ver en cualquiera de estos dos episodios? ¿Sí? ¿Puede explicar la diapositiva anterior donde aparecía la imagen? Porque no la entendí muy bien. ¿Esta? Esa, la imagen. Porque dijo que había como una contracción o algo así. Claro, esto es, miren, en esta imagen, esta es una mujer normal, esto es la placenta, tenemos los vasos capilares de la madre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la preeclampsia, esto empieza a haber mayor concentración en el flujo del bebé y este no puede circular hacia la madre. Entonces, ¿qué pasa? Que el bebé empieza a presentar, por sí, el bebé tiene una hipertensión y la madre también, pero no hay conexión entre el uno y el otro en sus vasos sanguíneos. Entonces, por eso es el riesgo tanto que tiene el bebé como la madre en la sobrevida. Independiente el uno del otro, empieza a presentar esta hipertensión. Y por eso deben interrumpir el embarazo. Porque no quiere decir que no solamente tratando la presión arterial elevada de la madre va a mejorar la presión intrauterina del bebé. Actúan de manera separado el uno del otro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sacar al bebé para manejar la presión, porque eso está causando la presión arterial de la madre. Y así, paralelo a eso, tienen que controlar la presión arterial del bebé, pero extrauterinamente, para poder salvar al niño. Hay algunos casos que interrumpen el embarazo y nace vivo el bebé y al cabo de unos días, como tuvo esta presión arterial elevada dentro de la guatita, pasan unos 2 o 3 días y el bebé fallece igual. Porque las consecuencias que tuvo con esa presión arterial elevada intrauterina no logran mantenerlo con vida extrauterinamente.
Esta es una de las causas que mayormente encontramos con niños prematuros, que provienen de madres con hipertensión o síndromes hipertensivos del embarazo. No quiere decir que está relacionado directamente la preeclampsia o la eclampsia con el estado nutricional de la embarazada. Ya, yo cuando estaba en el hospital había mujeres embarazadas con el estado nutricional normal y tenían una buena ganancia de peso y de repente presentaban esta hipertensión. Ya no quiere decir que porque sean obesas, todas las obesas vayan a tener hipertensión arterial o porque esté con un estado nutricional normal no tenga riesgo a presentar una preeclampsia o una eclampsia. No está directamente relacionado con el estado nutricional, solamente está relacionado con el hecho de estar embarazada. No sé si les queda claro. ¿Sigo? Sí, sigue. Acá hay otra pregunta. ¿Hay una manera de prevenir la eclampsia o preeclampsia? No, Difícil. no hay manera. No. No hay ninguna manera porque esta se puede presentar en cualquier momento, en cualquier situación. O sea, ¿Ya? igual moderar el consumo de sal, pues eso va a ser un factor de riesgo. Puede ser un factor de riesgo, pero no saben, No, aunque po, tenga no es seguro. no porque tenga un hiposódico la mujer embarazada, quiere decir que eso la va a asegurar a que Así no lo es, presente. exactamente. ¿Ya? Dice, profe, una vez que la madre se le interrumpe el embarazo, ¿tienen algo con algún tipo de problema? Generalmente estas madres, como dice la Claudia, no tienen un buen pronóstico. O sea, sí, la mayoría... O sea, primero, el primer pronóstico que tengan es el shock que le van a sacar a su bebé sin estar totalmente maduro dentro de la manera intrauterina, es lo primero, ¿ya? Y puede que la madre, una vez que interrumpen el embarazo, la madre al cabo de unas horas, después de esta cesárea, pueda presentar ya sus presiones arteriales de manera estas que empiecen a descender y tanto su proteinuria también empieza a descender, ¿ya? Pero si la madre estuvo con una eclampsia en la cual ella estuvo en coma, por ejemplo, andaba vitrineando y se desmayó y cayó en la calle, lo más probable es que si no se atiende de manera urgente y mientras más pase el tiempo donde ella va a estar inconsciente, obviamente el pronóstico es peor. Si es que ella estaba en el consultorio, se fue a hacer controles y en ese control la derivaron inmediatamente a urgencia y a lo mejor ese pronóstico va a estar bien para ella, porque estuvo de cierta manera controlada. ¿Hay más preguntas? Debido a la preeclampsia y la eclampsia, en la madre que se va a encontrar, por ejemplo, que ellas puedan presentar edema. Entonces uno las encuentra en el hospital con una evidente edema, tanto en la cara, los brazos, las piernas, ¿ya? Y nosotros ahí para determinar requerimientos nutricionales no vamos a utilizar el peso del momento, o sea, vamos a utilizar siempre el peso pregestacional. Lo que sí debemos cuidar en ese momento va a depender del grado de edema que tenga ella, es con respecto a hacer los balances hídricos, ¿ya? ¿Qué es el balance hídrico? Es considerar los ingresos y los egresos, tanto de los alimentos como agua, tanto como la humedad de los alimentos. Y también considerar las pérdidas que tengan estos.
Lo otro que vamos a encontrar, que generalmente el médico que está con la paciente nos va a decir cuándo podemos alimentar o no a la paciente. Ya dependiendo de la sintomatología y cómo esté, es cuando vamos a poder alimentar. No siempre vamos a poder alimentar a la paciente. ¿Ya? Tienen que ellos, lo primordial aquí es mejorar, mantenerla viva, tanto a ella como al bebé. Y vamos a entrar a la sala de maternidad y están ahí, uno siente con el seguimiento que le están haciendo al bebé y uno entra y siente todos los latidos porque los tienen en continua monitorización del bebé. Entonces va a depender del estado de ella si se puede alimentar o no a la mujer. Pero si el médico considera que sí se puede alimentar, ahí nosotros vamos a entregar la alimentación dependiendo de la sintomatología que ella tenga. Pero como están embarazadas y al estar hospitalizadas, generalmente, como les dije hace rato, lo que más les afecta a ellos es la parte emocional. Entonces ellas a veces no quieren comer porque se sienten agobiadas, están tristes, están muy preocupadas por su estado de vida de ella y del bebé. Entonces, generalmente lo que uno hace como Nutri es regalonearla, ¿ya? Si ella siente ganas de tomar helado, uno les da helado, si ellas sienten ganas de comer algo, o sea, más que nada es para regalonearla y hacerla sentir más tranquila, porque si ella está muy nerviosa, también eso provoca que les aumente las presiones arteriales, porque van a estar tensas ellas. Entonces siempre va a depender de la tolerancia digestiva que ellas tengan. Si ellas se sienten con ganas de comer algo, uno generalmente les entrega lo que ellas quieren comer como para poder hacerlas sentir mejor. En la medida que sea posible, pues si quieren comer completo, uno no les va a dar un completo. ¿Ya? O sea, todo dentro de la gama que pueda estar de un régimen Todo el liviano. límite. Claro, pues si ella quiere comer una chorrillana para sentirse mejor, no le vamos a entregar una chorrillana. No, Le podemos entregar unas papitas cocidas, doradas, con un huevo en vez que sea frito, se lo podemos dar escalfado y así ir modificando. Solamente la idea es regalonearla y sentir que ella se sienta mejor y más tranquila. Ahí uno ve si el estado nutricional era ella ahora obesa y queremos que baje de peso para que esté mejor. No, aquí lo fundamental es que se mantenga con vida tanto ella como el bebé. Después, cuando ya están estables, las pacientes pueden irse a su hogar y ahí uno da la educación al alta. Generalmente la parte de enfermería le va a decir que esté en control en el CEFAM, que no pierda sus horas, que si tiene la posibilidad de tomarse la presión arterial en la casa con estas maquinitas que venden en las farmacias, que se las tomen para vayan teniendo un control y vayan anotando, registrando sus presiones arteriales. Les dicen que cuando ellas orinan, por ejemplo, en la casa y si ve que esta orina tiene espuma, quiere decir que está perdiendo proteínas, si ve que el color de su orina es demasiado concentrado amarilla, también debe acudir a su CEFAM. Entonces se le da indicaciones para que ellas de manera casera u hogareñas puedan identificar su sintomatología. Dentro de dentro del, ya esto era el estado nutricional, que lo vieron. Esto es lo importante aquí, que los requerimientos nutricionales
van a ser, como los dijo Paula en la mañana, van a ser todos de manera normal y el sodio solamente, aunque tenga edema la madre, la idea es poder cuantificarlo, pero no restringirlo, porque el problema no es del sodio. El problema no es por reduciendo el sodio, la mujer va a tener una presión arterial normal. Solamente lo que hay que hacer es cuantificar la cantidad de sodio que se le entrega, pero no restringirla. Y la dietoterapia, tanto para la preeclampsia como la eclampsia, va a depender de la sintomatología, ¿ya? Antes, ustedes pueden leer literatura que dice que en preeclampsia o eclampsia se le restringía el sodio, pero actualmente ya no se utiliza esas restricciones. Como les decía, lo importante sí es hacer en esta paciente unos balances hidroelectrolíticos, ya que quiere decir que se van a medir tanto los ingresos como los egresos. La idea, ojalá, que dé un balance cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros consumimos 2 litros, excretemos 2 litros. Si nosotros tomamos 2 litros y excretamos 500, quiere decir que nuestro organismo está guardando líquido. Y esto va a favorecer al edema. O si tomamos 2 litros y excretamos 3 litros, quiere decir que nuestro cuerpo está eliminando líquido y lo más probable es que pueda provocar una deshidratación. Y las características del balance hidroelectrolítico, que lo que incluye, que pueden ser fuentes endógenas o exógenas, y por ejemplo, en la endógena, los líquidos, preparaciones, porcentaje de humedad de los alimentos. Y la fuente exógena es, por ejemplo, el agua metabólica, para nosotros poder metabolizar una cierta cantidad de hidratos de carbono, cuánto es el agua que se metaboliza, y, por ejemplo, el suero, si es que tiene con una vía de nutrición parenteral periférica para mantenerla hidratada, es lo que se debe considerar. Que lo otro importante, que nosotros de manera normal, por respirar o expirar, perdemos líquido. Y también cuando nosotros, por ejemplo, en la defecación también tenemos, y una cantidad aproximada de agua que se pierde. Y también en otras situaciones como fiebres o vómitos o diarrea, ¿ya? Y en ese caso, acá les coloqué que en caso de fiebre debemos aumentar entre 150 a 200 ml de agua por cada grado por encima de lo normal. Por ejemplo, si lo normal es 36,5 y tiene 37,5, quiere decir que del balance hídrico que nosotros hicimos, de las pérdidas que tiene esta persona, tanto de respiración, por ejemplo, como de expiración y de cuánta materia fecal al día tiene, nosotros debiésemos aumentar a esas pérdidas entre 150 y 200 ml por cada grado. O sea, si tenía 36,5 lo normal y ahora tiene 37,5, a esas pérdidas debemos sumarle entre 150 y 200. Ahí pueden utilizar ustedes o 150 o 200, o 180 si quieren colocar, o 190. ¿Ya? Es un rango. Sí, que deben tomar en consideración que hay pérdidas por fiebre. Y en la educación alimentaria, para cualquiera de las patologías, sean preeclampsia o eclampsia o cualquiera, siempre va a estar enfocada a un buen término del embarazo, ¿cierto? Las recomendaciones que están dentro de la guía perinatal. Y en el caso de la preeclampsia y eclampsia, es ver la sintomatología, por ejemplo, y en lo posible que la madre esté tranquila,
no favorecer las ganancias de peso exageradas y también que ellas puedan identificar de manera casera, como ver si ellas tienen edema en las piernas o en las manos y qué hacer en la dietoterapia en la casa. Por ejemplo, si usted ve que tiene hinchados los pies, tiene que hacer tal cosa. Si usted tiene vómito, tiene que hacer tal cosa. O sea, ir modificando la dietoterapia en la casa de acuerdo a la sintomatología. Es lo que ustedes debiesen enseñarle a ella. ¿Por qué se tiene que restringir la vitamina A o es perjudicial? ¿Me escuchaste, Claudia? Aló, aló. Claudia, Paula, ¿me escucháis? que se me va la señal. Ah, ya. Preguntan que por qué la vitamina A es perjudicial en el embarazo y qué son las AAS. No sé, no me acuerdo dónde vi eso. AAS. Ya, ¿por qué es perjudicial la vitamina A? ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es lo que, dónde se metaboliza la vitamina A o cuál es la importancia de la vitamina A o algo que tenga referencia con Con la la vitamina A. vitamina A? ¿Alguien se acuerda? ¿Sabe? No. Luis pregunta por qué puede ser teratogénica o algo relacionado. Sí, con signo de pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Estás bien, Luis? ¿Alguien más sabe algo de la vitamina A? ¿Con la anemia puede ser? Ya la Javi dice que tiene que ver con la visión nocturna y la ceguera. Muy bien, ¿cierto? Esos son la- las funciones o para qué sirve la vitamina A. Ya, la vitamina A en su metabolización, como es una vitamina liposoluble, ya, estas se metabolizan en el hígado, ya, y estas pueden pasar en la placenta. Entonces, como se necesitan en pocas cantidades, que como son vitaminas liposolubles, se almacenan en el organismo, a diferencia de las vitaminas hidrosolubles, que uno las pierde a diario, las vitaminas liposolubles se almacenan y estas pueden causar toxicidad en el bebé si nosotros consumimos en gran cantidad. Entonces, solamente con la alimentación que tenemos normal la madre, cubre los requerimientos de vitamina A tanto para ella como para el feto. Por eso no se utilizan estos suplementos porque van a aumentar la biodisponibilidad hacia el bebé y el bebé es muy pequeño. Paula, no sé si me escuchaste, tengo problema con el internet. No, si te escuchaste bien, está bien. Sí, con la vitamina D es distinto porque la vitamina D tiene funciones a nivel óseo y el bebé necesita una cantidad para poder formar su huesito, ¿ya? En cambio, la vitamina A en la madre no necesita en gran cantidad, solamente las recomendaciones normales. Y se metabolizan en el hígado, en cambio la vitamina D no. Y las A son las aspirinas.
Enfermedades crónicas no transmisibles o que pueden ser no transmisibles por alimentos o las ETA, que en la embarazada ustedes saben que dentro de las guías para la alimentación de la embarazada está no consumir alimentos crudos, mantener la higiene, no consuma sushi, evitar alimentos que son ricos en mercurio, ¿ya? Todo eso que tenga que ver con la alimentación de la embarazada y que pueda ser transmisible por los alimentos. Mantenga la higiene, le dice uno. Si va a tomar leche, que sea leche pausterizada comprada, vive en el campo, y va a tomar leche de la vaca, que someta a cocción esa leche. Generalmente Que el consumo de berros, por ejemplo, de alimentos que están a ras, que los desinfecten bien, que los saniticen. no se consumen los quesillos que son de queso fresco, o sea, la idea es indicar todo pasteurizado. Aspirina, Bastián. En algunos casos se dice que puede ser tan tóxico que puede ser causal de que el bebé, claro, con malformaciones o problemas que tenga el bebé de manera crónica y deban interrumpir o algunas consecuencias postnatales por el exceso de la vitamina A. Por eso están las madres, por ejemplo, estas mujeres que son como les gusta estar todas bronceadas, con tener una tonalidad de piel, más anaranjadas. Generalmente uno les dice que ya no deben consumir las vitaminas A para favorecer ese color bronceado en su piel porque es tóxico para el bebé y que pueda presentar malformaciones o daños. Y que se van a ver visto las consecuencias cuando el niño nazca. ¿Te queda claro, Esperanza? ¿Hay más dudas? En estas patologías ninguna tiene factor patológico, ¿ya? Solamente se van a determinar, como decía Paula, con pesos pregestacionales y se le van a agregar las proteínas de acuerdo a los trimestres y se va a determinar la distribución de la molécula como cualquier mujer embarazada. Y en el caso de las CHE, solamente hacer balances hídricos. Pero tampoco va a haber restricción de sodio. ¿Hay más preguntas? Parece que no. Otra de las patologías durante el embarazo, como bien lo dijo la profe Paula, es la diabetes gestacional, pero esa la vamos a ver junto cuando pasemos la diabetes gestacional, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ahí las vamos a pasar todas juntas. ¿Alguna duda más que tengan? Profe, Sí. ¿a qué se refiere cuando dice que el sodio hay que cuantificarlo? Quiere decir que tú en tu minuta, tú vas a cuantificar cuántos miligramos de sodio tiene tu minuta. Solamente hay que tenerlo cuantificado.
para saberlo. Ya, gracias. Ya, entonces tú vas a calcular el sodio que te aporta, si vas a dar una carbonada, cuánto sodio aporta la papa, cuánto aporta el arroz, cuánto aporta la carne. Solamente mantenerlo cuantificado. Si vas a dar 0,5 gramos de sal en esa carbonada, también debes cuantificarlo en el sodio. ¿Ya? Solamente para mantenerlo cuantificado. Pero no quiere decir que vas a hacer una restricción. ¿Hay más dudas? Te amo, mamá. Parece que no, dice la Javi que no. Qué bueno que hubieron varias preguntas para poder ir dejándolos claros. Las dudas que les puedan surgir una vez que realicen un caso. Ahora voy a mostrar el caso. ¿Ya? Oh, Hable profe, nomás. Sí. con referencia a lo que explicó con la tapita de lápiz Bic la profe Paula, sobre el consumo de sal, son Ujú. 4 gramos al día, ¿cierto? Sí. De sal de Refinada. comida. Claro. Claro, recomendado porque estoy viendo la página de la OMS y son, claro, 2 gramos de sodio y que equivalen a 5 gramos de sal al día, Claro. ¿sí? Ujú. Es que ahí hay que Es que sacar esa era los mil equivalentes. Ah, ya, es que tenía esa duda. Ahora recién estoy Está escuchando bien. mejor la cosa. Ya, profe, gracias. Ya. Pero de todas maneras, con una alimentación normal, se cubren los requerimientos. Lo otro importante, que las embarazadas que tengan problemas, supongamos que ella era una enfermedad renal previa al embarazo, no se cambia la sal normal o del envase normal a las sales que son biosal, por ejemplo, o esa sal light. No se recomienda la utilización de esa sal para las personas que tengan problemas renales. ¿Pueden ver ahora el Word? Sí, sí se ve. Ah, ya. Entonces aquí tenemos, le puse un caso que es una mujer embarazada, ¿ya? Y dice que tiene 35 años de edad, está embarazada y está hospitalizada por un Che. Trabajaba en una clínica veterinaria y actualmente se encuentra cesante, tiene nivel socioeconómico medio, indica no realizar ninguna actividad física, o sea, es sedentaria. Tiene antecedentes personales de resistencia a la insulina. Antecedentes familiares, madre y hermano mayor padecen de hipertensión arterial, el estado nutricional de ella es obesa y ahora tiene 34 semanas más 6 días de acuerdo a la fecha de la última regla. Eso significaba FUR. Y que presenta síndrome hipertensivo del embarazo. Tiene un reposo relativo dentro de las indicaciones médicas, quiere decir que va a estar hospitalizada y se puede levantar al baño o deambular dentro de la sala. Eso quiere decir relativo. Cuando dicen reposo absoluto, quiere decir que él no está indicado que ni siquiera se baje de la cama para ir al baño.
Ya, relativo quiere decir que puede ir al baño y puede deambular ahí en el servicio. Y lo otro que le están haciendo, midiendo la proteinuria cada 24 horas. Dice que su peso actual tiene 99 kilos y tiene 1,55 m y su peso habitual sería 98 kilos. ¿Ya? Con ese peso es el que van a trabajar, con los 98. Tiene sintomatologías de ingreso, cefaleas intensas y se cayó ella. Se caída a nivel, quiere decir que iba caminando y cayó y tuvo una contusión en el sacro porque perdió el equilibrio y posterior a eso presentó una hiperactividad fetal. Y tiene una diuresis de 500 ml. Eso, ¿para qué les sirve esa diuresis? Para que ustedes saquen el balance hídrico en los egresos. También dice que la sintomatología actual tiene una presión arterial de 143,80 y en las extremidades inferiores, eso significa EII, que extremidades inferiores presenta un edema leve. Y tiene una temperatura de 37,8. ¿Para qué le sirve esa temperatura? Para poder también utilizarla en las pérdidas de líquido junto con la diuresis para sacar balance hídrico. Entonces, por ejemplo, lo normal es 36,5 y ella tiene 37,8, quiere decir que tiene 1,3 gramos sobre lo normal. Y nos decía la regla general que entre 150 y 200 ml se pierden por cada grado de fiebre. Entonces ustedes hacen una regla de 3 para poder sacar cuánto ml de agua está perdiendo por la fiebre y se lo suman a la diuresis. Y ahí van a tener las pérdidas que tiene la mujer para poder sacar balance hídrico. Y dice que tiene una... ¿Sí? ¿Qué significa FAR en control en FAR? ¿FUR? En control... ¿No será no, FUR? el FUR no. El FAR es que están en control de alto riesgo. Ellas están en el control de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la Pauli les puede decir porque las cartolas de las embarazadas, ¿cierto, Pauli? Que las mujeres que son de alto riesgo Se derivan en el embarazo se derivan al hospital. Y ellas llegan al servicio de alto riesgo. Generalmente en el hospital encontramos que está la maternidad y dentro de la maternidad tienen otras salas más o un servicio, un ala de todo lo que, supongamos que en el cuarto piso del hospital es maternidad. Entonces en un lado están las puérparas, las que recién tuvieron la guagua, y en un lado de donde está maternidad encontramos los que son de alto riesgo y ahí vamos a encontrar a las mujeres embarazadas que están con preeclampsia, eclampsia, que tienen, por ejemplo, diabetes gestacional y están descompensadas, podemos encontrar ahí. Son de alto riesgo. ¿Ya? Y tiene una proteinuria de 338 miligramos. Sobre 5 es eclampsia. Entonces aquí podemos saber que ella tiene una preeclampsia. Más abajo podemos encontrar un recordatorio de 24 horas, que fue lo que comió ella. A esto, ustedes como sale el aporte nutritivo, a esto, ¿qué falta hacer? ¿Qué es lo que tienen que cuantificar ustedes? El sodio de estos alimentos que consume, ya, porque tiene preeclampsia, tienen que contabilizar con su tabla de composición química el sodio de estos alimentos y también el agua que contienen estos alimentos para poder hacer el balance hídrico. Eso es lo que ustedes tienen que calcular con su tabla de composición química. Al finalizar el recordatorio 24 horas, podemos encontrar que la paciente tiene un aporte nutritivo de 2.434, que lo que deben hacer ustedes
estas 2.434, no sé si tienen calculadora a mano, lo dividen por el peso, por lo que pesa la señora o con el peso habitual que tenemos, que son los 98 kilos, y ustedes determinan cuántas calorías está recibiendo al día esta señora. Nos va a dar un total de casi 25 calorías por kilogramo de peso, que es lo que consume. Asimismo, sacan los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que está recibiendo ella o lo que come por kilogramo de peso? Obtienen esos datos y los dejan ahí para que después puedan hacer la pregunta número 2. ¿Ya? Dice, lo primero que ustedes tienen que hacer es calcular los requerimientos nutricionales. ¿Ya? Y eso, los requerimientos nutricionales los sacan con la clase de la profe Paula. ¿Ya? Sacan de acuerdo a la semana de gestación y sacan la distribución de la molécula calórica. Y de ahí lo traspasan a gramos. ¿Cuántos gramos al día requiere de hidratos de carbono, de proteína, de lípido? ¿Y cuántas calorías necesita al día? Después, esos requerimientos son el 100% y esto es el X%. Entonces, si requiere, por ejemplo, 2.000 calorías y la paciente está consumiendo 2.434, el 2.434 es el X%. ¿Cuánto sobre lo normal que es para ella están consumiendo? Y así ustedes pueden decir que está consumiendo ella un 20% sobre lo normal, un 30%, un 25%, dependiendo de los valores que les dé. No sé si me entienden. Sí, profe, dicen. Sí, sí se entiende. Muy bien. Entonces, voy a anotar acá para que, supongamos que el ejemplo es 2.000 calorías, lo que les dio. Esto corresponde al 100%. Y las 2.434 es el X%. Voy a... Entonces, ¿lo pueden sacar ustedes? ¿Tiene calculadora Yo tengo. a mano? Sí, yo tengo. Yo ¿Ya? también tengo, pues. Ah, va. Así que quiero que lo hagan ellos. Ya. ¿Alguien lo pudo sacar? Muy bien, la Valeria, la Marcela, la Javiera, que son las que alcanzó a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella está consumiendo un 21,7% sobre lo que requiere ella. A eso se le llama porcentaje de adecuación. Entonces, ustedes anotan que el 121,7 es el porcentaje de adecuación. Y la interpretación sería que consume 21,7% sobre lo que necesita. ¿Me entienden? No, porque con respecto a las proteínas no alcancé a ver quién era la que preguntaba, pero con respecto a las proteínas no va a generar una sobrecarga renal porque con esas proteínas se asegura el crecimiento tanto del niño como la mantención de la madre. Por eso es que se le adicionan estas proteínas adicionales y se da un porcentaje no superior al 15%.
Y obviamente, si la mujer está embarazada, obviamente nos van a dar hartas proteínas comparado a una mujer con estado nutricional normal. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que la mujer, nosotros vamos a tener que educarla y decirle que no consuma tanto alimento proteína porque está consumiendo más de lo que necesita. ¿Se entiende, Gaby? Uno el requerimiento. Dice que le da 24% de las proteínas. Entonces sería hiperproteico, po, Gabriela. No entiendo, Gaby, cuál es la duda. Lo que pasa es Y que dice que con ella respecto a Fran, lo calcula ¿sí? y dice que le da el 24% de proteína. Al dar el 1,1 gramo por el 98. Y al sacarlo por el 100% le da el 24%. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Ahí está dando hiper. Sí, pues, eso es lo que por eso le digo. En el caso normal es de 10 a 15% el porcentaje de proteína. Si a usted le da el 1,1, que es lo que debiese ser, y le da el 24%, sería hiperproteico, porque usted lo va a comparar con la normalidad, y la normalidad es hasta el 15%. Sobre el 15 ya sería hiperproteico. Ah, pero dice que su pregunta es si no, estaría bien. Lo que pasa es que, Gabriela, primero lo que tienes que calcular bien son las calorías. No, si Nosotros ya aquí me está hicimos un cachando. ejemplo Sí. solamente. Entonces, si usted determina primero bien las calorías, ahí va a poder determinar cuánto es, en cierta manera, cuánto es el P% que usted está entregando. Había una pregunta del 100% que no entendí. Si alguien la pudiera repetir. No, no dice nada. Ya, con respecto a la adecuación, obviamente entre el 90 y el 110 es el margen que uno utiliza. Pero aquí, como está sobre, en el ejemplo que dimos, que tiene un 21,7% más, quiere decir que tiene un 21,7%. Tú ¿para qué se utiliza la adecuación del 100 entre el 90 y 110%? Cuando tú planificas. Cuando tú haces una minuta, tu minuta debiese estar entre esos márgenes, entre el 90 y el 110 de lo recomendado. Josefina, si tú lo sacas con el 15% de estas calorías totales, por ejemplo, supongamos, sigamos con el ejemplo de las 2.000 calorías. Las 2.000 calorías por el punto 15, ¿cierto? Y lo dividimos por 4, nos van a dar 75 gramos solamente de proteína. Y si tú lo divides por el kilogramo de peso de la mujer, esta mujer que pesa harto, te va a dar un hipoproteico. Entonces no estás asegurando tanto las proteínas que necesita la madre como las que necesita el niño. Entonces no lo puedes sacar por el 15%. En este caso, porque ella pesa mucho, y el ejemplo que nosotros dimos aquí era de 2.000 calorías, no lo he sacado yo. Fue un ejemplo al azar, 2.000 calorías. ¿Se entienden cómo tienen que ir haciéndolo? Al menos esta primera parte de la 1. Ya, después,
Dice, el análisis, hay que hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la anamnesis alimentaria. Entonces, ustedes, los 2.434, ¿cierto? Van a sacar, lo dividen por el kilogramo de peso, y ahí nos dio 24. Sacan los hidratos de carbono y también sacan cuánto es el porcentaje. Hagamos un ejemplo de los hidratos de carbono para saber en cuánto porcentaje está. ¿Saben cómo hacerlo para saber en qué porcentaje están los hidratos de carbono? Ya, la Javi dice que sí. Entonces, sacamos los 436, ¿cierto? Que son los gramos de hidrato de carbono. No vamos a utilizar ese decimal. 436 por 4, ¿cierto? ¿Cuánto les doy ahí? Les da 1.744 calorías, ¿cierto? Sí. Y 2.434 es el 100%. Entonces, 1.744 por 100 dividido por los 2.434. Va a dar que tiene un 71,6% de hidratos de carbono. ¿Y eso está bien o está mal? ¿Está normal o está aumentado a lo que requiere las embarazadas, de acuerdo a lo que dijo la profe Paula? Mucho. Está elevado, Demasiado, aumentado. ¿no? Entonces Terrible, es ella impresionante. tiene una alimentación hiperglucídica. ¿Me captan? Entonces ahí tenemos los hidratos de carbono que son hiperglucídicos. Ahora sacan también las proteínas y sacan los lípidos de la misma manera que sacamos los hidratos de carbono. Y así ustedes después van a decir, en el análisis, después teniendo todos esos números, esos valores, ustedes tienen que hacer una interpretación, un análisis, y dicen, la alimentación es hipocalórica, un ejemplo, es hipocalórica, hiperglucídica, hipoproteica, hipolipídica. ¿Se entiende? Eso es lo que deben anotar en el análisis. ¿Hay dudas con respecto a lo que tienen que hacer en la 2? No. Excelente. Vamos súper bien. Después dice que tienen que realizar una prescripción dietoterapéutica. Ahí ustedes como uno determinaron sus calorías, proteínas, lípidos, hidrato de carbono. Dependiendo de la sintomatología, ustedes ahora van a decir si el régimen es blando, si el régimen es líquido, si el régimen es hídrico, si es de digestibilidad liviana, si es digestibilidad sin residuo. Y van a anotar ahí si esta va a ser hipercalórica o hipocalórica, hiperproteica, y así sucesivamente con los macronutrientes. Van a anotar los volúmenes parciales, como los van a dar ustedes, si los van a dar normales, o aumentados, disminuidos, y los volúmenes totales al día, cómo los van a dar. Y ahí los volúmenes que se tienen que fijar en el balance hídrico. Entonces, si ella está excretando menos de lo que consume en agua, ahí ustedes van a tener que modificar cuánto es el volumen que van a dar. ¿Se entiende la prescripción dietética? Sí.
Después de eso, pasan a la pregunta 4 y que ustedes deben hacer una pauta alimentaria alta y una minuta de un día. Por Y favor. ustedes ahí pueden trabajar con las porciones, ¿ya? Claro, y ¿Cuántas la- porciones van a dar de lácteos, de frutas, de Y por favor, verduras, de pauta cereales? alimentaria o la educación que sea en base a lo que ella vaya consumiendo, ¿ya? Decirle que si come pan con mantequilla, ya, perfecto, pero no coma 4 pan con mantequilla. Entonces ustedes tienen que ir viendo y modificando las porciones en base a lo que ella vaya consumiendo y además incorporar las recomendaciones para las embarazadas. Profe, ¿Sí? en la minuta tiene que ir con los macronutrientes y las calorías igual. Una minuta ejemplo. Ahí usted lo va a hacer igual como esta anamnesis que estaba ahí, ¿ya? En porciones. ¿Se Pero entiende? entonces sí, pero entonces igual agregamos los macronutrientes y las calorías a la minuta que vamos a hacer. De acuerdo a las porciones. Igual como esta anamnesis que está acá. Ya. En Gracias, porciones, profe. no con la tabla de composición. No gramo por gramo me refiero. ¿Se entiende? Que si utiliza 200 ml de leche, por ejemplo, no va a calcular los 200 ml, sino que lo va a traspasar a porción. ¿Cuánto equivale esos 200 ml? A una porción de lácteo y lo determina por la porción de los aportes. Sí, profe. Gracias. Ya, ya. Y después de eso, una educación alimentaria al alta. Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes darían? ¿Ya qué le dirían a la madre? Ahora, viva voz, ¿qué cosas deberían decirle a la madre? Si pudiesen comentar. Tiene que disminuir el consumo de carbohidratos. Sí, muy bien. Y ahí ustedes También van a modificar, ¿cierto? Cuánto, si se comía tantos panes al día, ahora cuánto debiesen consumir, ¿cierto? Ahí están sí, haciendo el tiro, la educación y la corrección. Ya, ¿qué más? también aumentar el consumo de proteínas, que lo tenía muy bajo para su requerimiento. Y Muy bien. así, Y si los alimentos disminuimos, que son ricos en proteínas, ¿cierto? claro, y aparte que si disminuimos carbohidratos y aumentamos proteína, igual se genera una sensación de saciedad como de reemplazo, un equilibrio. Y eso ahí la mamá Excelente. quizás no lo sabe. Ya. ¿Qué más? Dice Sí preparar la hay fórmula con agua tibia. ¿A qué fórmula te refieres? a la purita mamá, Ya. supongo ella. Claro. A los productos, ya. Limitar el consumo de bebida. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más van a hablar en la educación? ¿Puede comer sushi? Nada crudo. No. Nada crudo. Evitar alimentos crudos, ¿cierto? Evitar o reducir el consumo de azúcar o de alimentos azucarados. ¿Qué otra cosa más? ¿Puede tomar café? No, no puede tomar café. ¿Puede tomar alcohol? No. ¿Puede tomar bebidas azucaradas? Ojalá que no. Ya, así mismo ustedes van haciendo la educación al alta. Con todos los tips que también que han mencionado acá, más lo que se les vayan quedando en el tintero. Por ejemplo,
Si usted consume, fíjese si está disminuyendo sus ganas de orinar y orina poco, tiene que hacer tal cosa. Si usted siente vómito, evite estos alimentos. Y ahí explican qué alimentos debería evitar. Si usted tiene estreñimiento o constipación, aumente el consumo de estos alimentos. Si usted llegase a tener diarrea, consuma estos alimentos y no consuma estos otros. Cuando nosotros hacemos educación alimentaria, no colocamos, aumente el consumo de un régimen hiperproteico, porque la madre o las personas no saben lo que es un hiperproteico, sino que ustedes dicen cuáles son los alimentos. Hablan en base a alimentos o en base a preparaciones. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren que ella aumente, que tenga un régimen hiperproteico, les dicen en la educación. Aumente el consumo de carnes, que sean magras, que no sean fritas, que lo posible sean carnes blancas, si va a ser pescado que sea bien cocido, no consuma estos pescados porque son ricos en mercurio, puede consumir huevo, y lo posible no frito. ¿Se entiende? Van hablando de un régimen hiperproteico, pero no le mencionan a ella la palabra hiperproteico o ricos en proteínas, sino que hablan en base a alimentos. ¿Tienen dudas? No debería.